histología para estudiantes de patología. Es una clase dividida en 2 sesiones y el objetivo de esta clase básicamente es repasar no la histología que ya se vio en cursos previos, sino analizar aquellos aspectos histológicos que revisten alguna importancia para desarrollar adecuadamente el curso de anatomía patológica o de patología. Por lo tanto, es fundamental que este tema sea revisado con el interés debido para poder así tener los conceptos básicos necesarios para desarrollar adecuadamente los contenidos que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase. Vamos a empezar entonces viendo un corte de músculo estriado, de músculo esquelético, un corte transverso, en el cual observamos la presencia de numerosas fibras o fibrillas musculares, que estoy señalando en la flecha, constituyendo una fibra muscular, y alrededor de cada fibra muscular van a encontrar una delicada membrana de color blanquecino llamada el perimicio. ¿Sí? En medio de estas fibrillas hay otra líneas blancas entre una y otra mucho más delicadas que se llaman el endomicio. Entonces aquí tenemos la constitución en un corte transverso de lo que es el músculo estriado. Si hacemos un acercamiento, vamos a ver que estas fibrillas musculares característicamente presentan multinucleación. Son fibras de tipo multinucleado. Las fibrillas musculares la estructura muscular o la célula muscular se caracteriza por tener múltiples núcleos. La multinucleación es una de sus características más importantes. Recordemos que se trata de fibras musculares muy activas. Son células de gran actividad, de larga duración, con un consumo metabólico importante. Entonces es necesario pues que haya una considerable presencia de estructuras nucleares para mantener ese tejido. Aquí vemos un corte de músculo estriado también longitudinal, y aquí vemos que el nombre estriado no es gratuito. Como ustedes ven, hay una serie de estrías longitudinales a lo largo de todas las fibras musculares. En medio de esas estrías podemos observar que repetidamente aparecen unas estructuras nuevamente longitudinales o verticales que se interponen a las estrías, y si ustedes observan con un poco de detenimiento, entre un número determinado de estrías aparecen estas bandas blancas, y cada espacio que haya entre uno y otro se acompaña al menos de un núcleo. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo aquí, esas estructuras blancas que les mostraba, gruesas, que unen un miocito con el otro, son básicamente los llamados discos intercalados. Entonces esta es la microanatomía del músculo estriado o esquelético. Si nos vamos a lo que es el músculo liso, encontramos considerables diferencias. En primer lugar, los núcleos, si comparamos, son alargados en todos los casos, tanto en el músculo estriado, ¿sí?, como en el músculo liso, pero son de menor tamaño los del músculo liso. Otra característica del músculo liso es que en él no observamos estriaciones, ni tampoco observamos discos intercalados. Ustedes saben que el músculo liso hace parte de aquellos órganos que tienen movimiento involuntario, predomina en ellos. Por ejemplo, el músculo liso predomina en las estructuras del tracto digestivo. También es predominante, por ejemplo, en aquellas zonas en las cuales se
necesita movimiento muscular involuntario, cantidades de estructuras anatómicas, para citar solamente algunos, los músculos erectores del pelo que están dispuestos a lo largo de toda la piel, están compuestos por fibras de músculo liso. Aquí estamos observando tejido adiposo, pero estamos observando un tejido adiposo que tiene alguna particularidad muy notable. Voy a mostrarles adelante cómo es el tejido adiposo maduro o del adulto, y este que es el tejido adiposo del feto. Este es el tejido adiposo fetal, conocido también con el nombre de grasa parda. La grasa parda es la presencia de una serie de adipocitos que tienen cierto grado de maduración, pero esta no es plena, y en su interior, en vez de tener un efecto óptico vacío, como vemos aquí en los adipocitos, pues en el tejido fetal observamos una serie de multiloculaciones internas. Entonces, esta es la grasa fetal o la grasa parda, la cual es sumamente importante en la vida fetal porque permite acumular gran cantidad de tejido adiposo que ayuda a la termorregulación fetal. Ya en el adulto, entonces, observamos el clásico adipocito y observamos un conjunto de adipocitos formando tejido adiposo, células que tienen múltiples núcleos, como pasaba con el músculo también, siempre los núcleos extruidos, ¿sí?, hacia la parte periférica de las células, y estas células, pues como ustedes saben, tienen una capacidad de hipertrofia muy notable, pudiendo aumentar o disminuir de tamaño para poder acumular en su interior lípidos. Entonces, y pues, obviamente con toda su función metabólica como generadores de energía en situaciones extremas, y también pues para ayudar a la termorregulación del individuo. En medio del tejido adiposo es frecuente encontrar vasos sanguíneos, como están observando el que estoy señalando en la flecha, en este caso un vaso arterial, aquí un pequeño vaso venoso, tejido fibroconectivo que los rodea, y en medio del panículo adiposo pequeños vasos de menor calibre que pues sirven para irrigar el tejido adiposo y también para llevar y traer elementos lípidos que entran y salen frecuentemente de esta célula como producto de su metabolismo. En esta lámina estamos observando la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal tiene una particularidad: está revestida por tejido adiposo. Entonces, alrededor de la glándula suprarrenal vamos a encontrar tejido adiposo, vamos a encontrar una cápsula del órgano y vamos a encontrar las tres capas clásicamente descritas de la glándula suprarrenal. La más superficial, llamada la capa glomerulosa. Luego viene otra capa llamada la capa fasciculada, porque tiene fascículos, y luego viene la capa reticular, porque tiene forma de red. Si ustedes observan las estructuras superficiales de la glándula suprarrenal, pues tienen una forma que de cierta manera puede asemejarse un poco a lo que es un glomérulo, mientras que en la capa fasciculada ustedes pueden observar, si se detienen un poco a mirar con cuidado, delicadas líneas de tejido fibroconectivo que separan los grupos de células propias de la suprarrenal en pequeños fascículos, de ahí el nombre fasciculada, y luego en la parte más profunda el tejido se reorganiza a manera de red, formando un retículo. Entonces están las tres capas de la glándula suprarrenal: glomerulosa, fasciculada y reticular. Es importante tener en cuenta que cuando se forman tumores en la glándula suprarrenal, estos pueden romper la cápsula y invadir el tejido adiposo circundante, o viceversa. Un tumor que provenga, por ejemplo, del riñón, que invada la grasa de Gerota, por vecindad puede llegar a invadir la glándula suprarrenal. Entonces no se olviden de eso. La glándula suprarrenal
puede por vecindad anatómica generar tumores que invadan riñón o otras estructuras del retroperitoneo, o la glándula suprarrenal puede ser invadida por tumores que provienen a través de la grasa suprarrenal que provengan del riñón o de otros órganos retroperitoneales. Aquí estamos observando una pared de la aorta con una coloración especial llamada la coloración de elástico, la cual resalta en color negro, ¿sí? Las múltiples capas en un patrón hojaldrado, lineal una encima de la otra, como una hojaldra, sobre la pared propia de la aorta. La aorta es un vaso de conducción sumamente resistente, entonces esa es una gran característica de esta arteria. La pared arterial clásica, esta foto que estamos viendo aquí es otra arteria. Esta no es la aorta, esto es una arteria de mediano tamaño. Pues básicamente tiene tres estructuras anatómicas que podemos distinguir. A grandes rasgos, histológicamente diferenciamos una arteria de una vena porque la pared muscular es sumamente gruesa. Ahora veremos una vena para que vean la diferencia de una y otra. Pero la pared arterial es muy gruesa desde el punto de vista muscular, y eso marca una diferencia entre un vaso y otro. Aquí estoy señalando ese espacio blanco, es el lumen del vaso, y rodeándolo encontramos el endotelio, ¿sí? También conocido como la capa íntima. Por debajo de ella vamos a encontrar la capa media, de mayor grosor, y contiene músculo, básicamente, músculo liso, y la parte más externa presenta una delicada capa de células que constituyen la adventicia del vaso, que es la encargada de separar el vaso de los tejidos que lo circundan. En este corte es posible encontrar, señalándolos, pequeños vasos nutricios que van dentro de la pared del vaso. Son los llamados vasa vasorum, vasos dentro del vaso. También es posible encontrar los vasa nervorum, nervios del vaso, no visibles en este corte, pero es posible encontrarlos. Es importante recordar esta disposición anatómica porque una alteración anatomopatológica muy importante son las aterosclerosis, y una aterosclerosis generalmente presenta un depósito de lípidos que con el tiempo se va endureciendo y va separando la capa íntima de la capa media, y al formarse ese depósito de lípidos entre las dos capas, potencialmente puede romperse, dañar el endotelio y dar lugar a la formación de un trombo, con todas las consecuencias patológicas que ustedes luego verán. Entonces recuerden, es muy importante tener en cuenta que este espacio que se ve continuo entre la capa íntima y la capa media puede ser ocupado con frecuencia por depósitos lípidos, en el que conocemos con el nombre de una aterosclerosis. Aquí estamos observando un gran aumento de una pared arterial. Aquí ese espacio blanco que vemos es el lumen, y este revestimiento superficial corresponde al endotelio, ¿sí? Son vasos, son células endoteliales las que están revistiendo esta parte superior. Vemos un espacio de un color rosado a un poco morado, un poco más oscuro, más denso, que corresponde a la íntima. Y si ustedes observan con un poco de cuidado, la disposición de las células en esta porción es un poco desordenada. También son más pequeñas las células. En la íntima hay mayor orden y es más compacta. A partir del sitio que estoy señalando hacia abajo, ustedes pueden observar que las células son más laxas, se disponen más horizontalmente, y en general comenzamos a ver un patrón semejante al que nombramos en la aorta, un patrón hojaldrado. Esta es la capa media, y aquí abajo alcanzamos a observar vasos, vasa vasorum, aquí hay otro vasa vasorum,
Y aquí vemos como el vaso hace solución de continuidad, es decir, aquí ya no hay vaso, esto es el tejido que rodea el vaso. Como quien dice, esta es la adventicia, esta es la capa media y esta es la capa íntima. Esta interfase, en la que estoy señalando con la flecha, esta interfase entre la capa íntima y la capa media es exactamente el sitio donde ocurre el depósito del material aterosclerótico, pues que constituye esa enfermedad tan importante y tan frecuente en las especies animales en general, conocida como la aterosclerosis. La aterosclerosis no solamente una alteración del humano, también uno la observa en animales. Aquí vemos una comparación de una vena y una arteria. Al lado izquierdo pueden observar la vena, cuya pared muscular es evidentemente más delgada que la pared muscular gruesa que estamos observando aquí, que hace parte de la arteria. Entonces, diferencias son muy notables entre arteria y vena. La vena cuenta con las mismas capas, tiene una íntima, tiene una media y tiene una adventicia. La capa media básicamente en la vena es la que es de menor espesor. Esa es la razón por la cual el depósito aterosclerótico no suele ocurrir en las venas y sí en las arterias. La otra es una cuestión de transporte. Si las venas llevan sangre de salida, las arterias llevan sangre de entrada, y por esa razón pues ocurre la diferencia en qué se deposita en cuál de estas dos alteraciones. Aquí estamos observando un tejido en el cual hay capilares, y los capilares suelen tener formas variables, desde una forma clásica de vaso como esta arteria hasta esta forma en cornamenta, ¿sí? como cuernos de un venado, lo describen algunos autores, o de rama, ¿sí? Entonces, la gran característica del capilar es la ausencia de capa muscular, es decir, los capilares no tienen capa media, y de hecho la íntima es discontinua para permitir la filtración. Entonces son vasos de muy pequeño calibre donde pues ocurre el intercambio de sangre oxigenada con sangre no oxigenada a nivel de los tejidos. Si nos acercamos un poco más aquí, podemos observar que este capilar muy delgado, un capilar terminal, a duras penas tiene células endoteliales, como usted la ven aquí en el borde del lumen, discontinuas. Hay siempre un espacio entre uno y otro, pequeños espacios que por ejemplo en el riñón se llaman capilares fenestrados, y una muy delgada capa de células de la adventicia. Entonces este es un vaso capilar. Recuerden, los capilares tienen una capa media muy delgada o casi que inexistente en muchos de ellos. Aquí vemos un paquete vasculonervioso. Un paquete vasculonervioso es el que está compuesto principalmente por la presencia de una arteria, una vena y un nervio. Entonces aquí vemos la arteria, la reconocemos ¿por qué? Porque tiene una forma redondeada clásica. La forma de la vena es un poco más irregular, menos redonda, tiene una pared muscular mucho más gruesa, la vena tiene una pared muscular mucho más delgada, y aquí observamos un nervio con su perineuro que lo rodea. Entonces tenemos aquí un paquete vasculonervioso. Aquí estamos observando un hueso fetal. Este hueso sabemos que pertenece a un feto por una razón embriológica básica, y es que la osificación en los fetos se genera a partir de un endurecimiento del cartílago. Entonces ustedes pueden observar aquí a la izquierda como el tejido cartilaginoso, que en esta parte es grueso y denso, se va organizando y va creciendo y en algunas áreas comienza a rodearse de unas estructuras de color rosado. Estas estructuras de color rosado básicamente es hueso,
¿sí? Hueso que se va formando a partir del cartílago. En algún momento, más hacia la parte interna, van a observar que predomina más la estructura ósea que la estructura cartilaginosa, como por ejemplo acá. Entonces, esta es la manera como se osifican los huesos en los fetos. Por eso es que los huesos de los fetos son relativamente flexibles. Y curiosamente, esta es la misma manera en que el ser humano osifica cuando tiene lesiones óseas. Por ejemplo, en una fractura. Cuando un individuo tiene una fractura, el proceso de osificación, o sea, el proceso de consolidación o endurecimiento o reparación de la fractura, se lleva a cabo a partir de la formación de cartílago que se va endureciendo paulatinamente hasta que queda completamente duro. Eso se llama el proceso de los callos. Normalmente aparece el llamado callo blando, que es cartílago que se va endureciendo, y luego aparece el callo duro, que es hueso ya endurecido, formado a partir de cartílago. Esa quizás es una de las razones por las cuales se le recomienda a una persona que tiene una fractura evitar colocar peso sobre la línea de fractura, evitar la marcha, y asimismo se le recomienda permanecer con el yeso para que no vaya a haber un desplazamiento ni una presión indebida sobre ese cartílago que se está endureciendo, y de esa manera no vaya a dejar una secuela, por ejemplo un acortamiento, es decir, que la extremidad fracturada quede más corta que la extremidad que está no fracturada, o deforme, ¿sí? A veces uno ve que las fracturas pueden consolidar con cierta desviación lateral o medial, inclinaciones, etcétera. Eso se debe a trabajo que se pone o peso que se coloca sobre la superficie ósea en proceso de reparación cuando había una fractura. Aquí vemos osteoblastos. Aquí vemos una esquirla de hueso, algo de cartílago, y vemos una cantidad de células rodeando, ¿sí?, ese hueso. Esos son osteoblastos. Esos osteoblastos están construyendo hueso, están remodelando este hueso. Probablemente esta esquirla ósea corresponde a un fragmento de hueso generado a partir de una fractura, por eso tenemos restos de cartílago acá, que ya va entrando en un proceso de endurecimiento, y por lo tanto la actividad de los osteoblastos se aumenta. Entonces los osteoblastos tienen como función endurecer el hueso o construir hueso y crear un hueso duro. Existen enfermedades en las cuales se pierde el control del osteoblasto. Los osteoblastos son células que tienen un control extremo, ¿sí?, en cuanto a su función, para que los huesos crezcan de manera simétrica. Cuando el control osteoblástico se pierde, entonces los huesos se sobreendurecen y pueden producirse enfermedades como la osteopetrosis, por ejemplo. Aquí, por el contrario, tenemos osteoclastos. Los osteoclastos son macrófagos óseos que tienen como función fagocitar hueso. Entonces, la actividad osteoclástica normalmente persiste durante mucho tiempo. Es una actividad constante en el ser humano. Siempre están remodelando, están destruyendo hueso para que los osteoblastos construyan hueso, se mantienen en equilibrio, y en ocasiones pueden ser células multinucleadas, es decir, células grandes con múltiples núcleos para aumentar su capacidad de actividad de destrucción de hueso. En algunas enfermedades se pierde el control de la actividad osteoclástica, por ejemplo en la llamada enfermedad de Gorham o enfermedad del hueso desvaneciente, en la cual se pierde la regulación osteoclástica. Estas células
dejan de obedecer a la genética y comienzan a destruir sin control el hueso hasta que llevan a la desaparición por completo de huesos y pueden llevar incluso a la muerte de la persona. Es solamente un ejemplo de enfermedades en las cuales se afectan la actividad de los osteoclastos. Existen muchas más. Este es el aspecto de un hueso trabecular. El hueso trabecular pues es un hueso que tiene trabéculas, como ustedes observan, y esas trabéculas tienden a hacer curvas y a anastomosarse una con la otra. La razón por la cual el hueso trabecular tiene esa disposición anatómica es poder ofrecer mayor resistencia a el movimiento y a las fuerzas que actúan sobre el hueso. En medio de esas trabéculas óseas, si ustedes miran con detenimiento, van a observar una serie de líneas que se sobreponen de una manera más o menos ordenada en un patrón laminar, como si fueran láminas de hueso. Esas son llamadas líneas de cemento. Las líneas de cemento, pues básicamente son la representación de trabajo de formación óseo que se ha generado. ¿Sí? Entonces, generalmente las líneas de cemento más periféricas son más antiguas y las más internas suelen ser más recientes. Aquí en medio de esas trabéculas óseas, ustedes van a observar que hay médula ósea. Entonces tenemos, y la médula ósea tiene dos componentes, un componente medular rojo y un componente medular amarillo. El amarillo está básicamente compuesto por tejido adiposo y el componente medular rojo pues son las células de la médula ósea que están en proceso de maduración y crecimiento. En esta lámina en particular, introduciendo un poco lo que es sangre, podemos ver que el componente medular en este individuo tiene un ligero predominio del componente rojo, es decir, del componente celular. O sea, es menor la cantidad de estas células adiposas en la médula ósea. Tampoco es mucho. Entonces, digamos que un individuo con una representación medular en estas condiciones puede corresponder a una persona de unos 30 a 40 años. Recuerden que cuando una persona nace, la médula ósea es de predominio rojo. Cuando una persona envejece, la médula ósea es de predominio amarillo. Es decir, cuando una persona nace, la médula ósea predominantemente está compuesta por células sanguíneas. Cuando una persona es mayor de edad, es anciana, pues lo que predomina en su médula ósea es el tejido adiposo. Entonces, una celularidad en las cuales hay un ligero predominio de la celularidad roja sobre la celularidad amarilla, uno puede decir con toda confianza que es una persona de una edad intermedia, entre los 30 a 35 años aproximadamente, quizás un poco más, 40, pero no más de ahí. Aquí vemos médula ósea, entonces vemos un poco más de lo que hablamos hace un momento. El componente medular rojo, que son todas estas células que ustedes ven por aquí, metidas por todo lado, ¿sí? Todos esos punticos son células de la médula ósea, ese es el componente medular rojo, y estas bolas blancas son adipocitos, ese es el componente medular amarillo. Entonces, si ustedes observan lo que hablábamos hace un momento, ¿qué predomina aquí? Pues no hay un predominio real de ninguna de las dos. Entonces uno puede decir que esta médula ósea corresponde a una persona, digamos, de una edad intermedia, 30, 35 años aproximadamente. Llama la atención ver en medio de esto unas células grandotas, rosadas, aquí, esas células son megacariocitos, es decir, son las células precursoras de las plaquetas. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver que estas células grandes pues son los megacariocitos, ¿sí? Células precursoras de plaquetas. Vamos a ver unas células de unos núcleos entre morado a casi negro, muy redondo, son linfocitos. Y vamos a ver otras células que tienen unos núcleos un poco más grandes,
que varían de forma, de tamaño, son células inmaduras generalmente de la serie roja. También vamos a observar que en la médula ósea hay abundantes mitosis. Aquí vemos una telofase, aquí vemos una metafase, aquí hay otra telofase. Eso significa que, aquí hay una metafase. Eso significa que es un tejido muy activo desde el punto de vista de replicación celular. ¿Sí? La médula ósea es sumamente importante desde ese punto de vista. Es muy importante que uno reconozca más y que tenga en cuenta el patrón de maduración de la médula ósea, es decir, reconocer que la médula ósea cambia con la edad. ¿Por qué razón? Porque existen enfermedades intramedulares, por ejemplo la leucemia. Y la leucemia se caracteriza por crecimiento excesivo de células en el interior de la médula ósea. ¿A qué me refiero? Sabemos que una persona mayor de edad tiene predominio de la médula amarilla, es decir, su médula ósea debe estar casi que completamente llena de adipocitos. Pero si una persona de 80 años le encontramos una médula ósea con esta apariencia o aún con más células, es completamente anormal. Por lo tanto, una de las enfermedades que uno debería sospechar ante tal circunstancia es una leucemia. Es importante tener eso en consideración. La médula ósea es de gran ayuda para el diagnóstico de este tipo de enfermedades de tipo hematopoyético. Aquí estamos observando sangre periférica y vemos pues glóbulos rojos, eritrocitos en diferente forma y tamaño. Vemos aquí un polimorfo nuclear y aquí vemos otro polimorfo nuclear. Ambos son neutrófilos y hay una gran cantidad de eritrocitos. Como ustedes se imaginan o pueden deducirlo, el porcentaje de eritrocitos es muy superior al porcentaje de leucocitos en la sangre periférica. También observamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 pequeñas estructuras de color morado que corresponden a plaquetas. Recuerden que las plaquetas no son células. Las plaquetas son fragmentos de esta gran célula intramedular llamado el megacariocito. Recuerden, el megacariocito no sale a la sangre periférica, siempre permanece en médula ósea. Esta célula se fragmenta y los fragmentos constituyen las plaquetas, las cuales sí tienen la capacidad de salir a la médula ósea. Otro dato importante desde el punto de vista histológico para tener en cuenta es que las células que salen a la sangre periférica siempre son células maduras, es decir, las células inmaduras ustedes las van a encontrar en la médula ósea, pero no circulando en la sangre. Cuando uno encuentra células inmaduras circulando en la sangre, uno debe sospechar la posibilidad de una leucemia en el paciente. Por ejemplo, si ustedes en un hemograma les reportan en el extendido de sangre que hacen que han revisado y que encuentran la presencia de células blásticas o células inmaduras, uno como médico está casi que obligado a investigar la médula ósea para encontrar si en el interior de ella hay presencia de una enfermedad leucémica. ¿Sí? Entonces la principal causa de salida de células inmaduras a la sangre periférica es la leucemia. El mecanismo patológico lo veremos cuando veamos enfermedades hematopatológicas, pero por ahora tengan en cuenta eso. En sangre periférica no deben aparecer formas inmaduras. Bajo ciertas circunstancias es posible aceptar que aparezcan formas premaduras. Por ejemplo, para los glóbulos rojos, los llamados reticulocitos, o para las células blancas, para los leucocitos, los llamados bandas o callados. Pero eso siempre ocurre bajo circunstancias especiales que no son de esta clase,
y que debemos mirar con mayor detenimiento cuando veamos la clase de neoplasias hematopatológicas. Por ahora, el mensaje que deben guardar ustedes desde el punto de vista histológico para el curso es que en sangre periférica no es aceptable la presencia de células blásticas o inmaduras. Aquí observamos, por ejemplo, otro corte de sangre, otra muestra de sangre, numerosos glóbulos rojos, plaquetas, otro polimorfo nuclear, un leucocito, y esta célula que ustedes ven acá, con un solo núcleo y grande, corresponde a un monocito. Recuerden que el monocito es una célula que se produce en la médula ósea. Luego, cuando alcanza cierto grado de maduración, no pleno, pero ya madurado, sale a la sangre periférica, circula unos cuantos días y luego migra a los tejidos donde termina su ciclo de maduración, y dependiendo a qué tejido vaya, pues cambia su nombre, se convierte en macrófago. Entonces hablamos de las células de Kupffer en el hígado, de células de la microglía en el cerebro, hablamos de los macrófagos alveolares en el pulmón, hablamos de los osteoclastos en el hueso, etcétera. Entonces este que están viendo aquí es un monocito, el precursor del macrófago. Aquí hemos visto varios tipos de estudios hechos sobre sangre. Este que estamos viendo aquí es una biopsia de médula ósea. Es cuando se toma una muestra directa del tejido que hay dentro de la médula ósea. Este que estamos viendo aquí es un extendido de sangre periférica, el que sacan cuando le hacen un hemograma, cuando le chuzan la vena y le sacan un poco de sangre. Y este que estamos viendo aquí es el producto de extracción de sangre directamente de la médula ósea. Esto es una especie de, digamos, hemograma tomado de la médula ósea directamente, la sangre de la médula ósea directamente, en vez de tomarlo de una vena. Y si ustedes miran, van a observar que hay una cantidad de células con unos núcleos grandísimos, ¿sí? Los estoy señalando acá. Todas estas, muchísimas, ¿sí? Si ustedes comparan, retengan esa imagen con esta, no son iguales. Este ya lo tenemos claro, es un megacariocito. Pues bien, esas células grandotas que les acabo de mostrar en este corte son células blásticas, son células inmaduras, son células que están en proceso de maduración, son células que están creciendo, ¿sí? Están madurando para convertirse en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco. Están en un proceso de desarrollo. Esas células no pueden salir de la médula ósea. La médula ósea evita su salida, y cuando salen constituyen un trastorno mayor, como el que les expliqué en este momento. Es decir, células como estas, blastos, nunca deben salir a la sangre periférica. Aquí observamos también la presencia de algunas células moldeadas, con núcleos grandes, ligeramente deformes, pues que son normales observarlas ahí. Aquí observamos una célula con un núcleo que se describe como arriñonado, en forma de riñón. Esta célula que estamos viendo aquí es la célula precursora de un leucocito. Este es el llamado callado o banda, ¿sí? Entonces los callados o bandas son células que tienen forma arriñonada. Lo que ocurre es que el núcleo, a medida que va madurando, en el caso de los glóbulos rojos, poco a poco se va contrayendo hasta que finalmente se segmenta. Por eso el otro nombre que reciben los glóbulos blancos son células segmentadas o polimorfonucleares, porque el núcleo tiene múltiples formas. Pues básicamente esta forma arriñonada de este glóbulo blanco lo vemos porque está en proceso de segmentación, se está segmentando. Entonces, en un momento dado, cuando este callado
termine de segmentarse, pues el núcleo quedará como esto y ya es una célula madura. ¿De acuerdo? Con los glóbulos rojos pasa lo mismo, pero el proceso es mucho más complejo porque el núcleo no se segmenta, sino que el núcleo básicamente lo que termina es desapareciendo. Por esa razón se considera que los glóbulos rojos son anucleados. Aquí vemos un gran aumento de sangre y entonces podemos observar con mayor detenimiento y mayor tamaño pues las células blásticas. Hay incontables blastos. Si ustedes han observado con un poco de cuidado, aquí van a observar una célula riñonada, otra, por acá hay otra que se está riñonando, ¿sí? Son callados, son bandas, ¿sí? Y ya aquí vemos unas en las que el núcleo se ha segmentado y estas ya están maduras, ya están listas para salir de la médula ósea. Entonces no se olviden de eso. La médula ósea impide la salida de células inmaduras, ¿sí? Formas premaduras pueden salir bajo circunstancias especiales, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una hemorragia y está sangrando, o cuando una persona ha tenido una hemorragia o sangró hace días. Un ejemplo, cuando la mujer tiene la menstruación, es normal que pocos días después del inicio, si se hace un hemograma, aparezcan la presencia de reticulocitos, o en su defecto, una persona con una infección severa pues puede tener la aparición de bandas o callados en un hemograma. En esos casos se acepta esa circunstancia como normal. Recuerden que la aparición de células inmaduras, blastos, en la médula ósea es completamente patológico, anormal y obliga al médico a buscar una neoplasia hematolinfoide, básicamente una leucemia u otro tipo de lesiones, pero principalmente una leucemia. También es importante que recuerden el nombre de este, digamos, hemograma que se realiza en sangre de médula ósea. Se llama un aspirado de médula ósea. Entonces los dos estudios que uno suele realizar sobre la médula ósea son la biopsia de médula ósea, sacar tejido de la médula ósea, y el aspirado de médula ósea. ¿Cuál es el estudio más básico que se hace sobre la sangre? Pues el estudio más básico que se hace sobre la sangre es el hemograma, es decir, el que uno toma la sangre de la vena directamente, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de un extendido de sangre obtenido por aspirado de médula ósea, o cuando estamos hablando de una biopsia de médula ósea, como veremos más adelante a lo largo del curso, son estudios de mayor complejidad diagnóstica que se realizan bajo ciertas circunstancias y que son interpretadas por especialistas como el patólogo y los hematoncólogos. Aquí vemos, para comparar, megacariocito, blastos, ¿sí? Aquí un reticulocito, perdón, una banda, un callado, pues, precursor de un glóbulo rojo. Aquí ya hay una célula que está segmentada. Miren, básicamente lo que ocurre es esto: el núcleo se va contrayendo hasta que se segmenta por completo. Entonces, ahí tienen ustedes diferencias: megacariocito, blastos, uno que otro linfocito por ahí ya maduro. Recuerden que los linfocitos se forman en la médula ósea y son enviados a madurar a los ganglios linfáticos. Aquí tenemos a gran aumento un megacariocito, la célula precursora de las plaquetas, ¿sí? Y estos punticos que ustedes ven, ¿sí?, alrededor del megacariocito, todos esos punticos que ustedes están viendo por aquí, todos estos son plaquetas, ¿sí? Son pequeños fragmentos del megacariocito constituidos en plaquetas. Aquí vemos un ganglio linfático, es decir, el sitio a donde se mandan a madurar los linfocitos que se han formado
en la médula ósea. Los linfocitos migran, van a ganglios linfáticos, generalmente en cercanías a su sitio de formación, llegan al ganglio linfático y ellos se alojan en los folículos linfoides. En los folículos linfoides, que son estas estructuras, los ganglios linfáticos tienen varios folículos. ¿Sí? Los ganglios linfáticos además están siempre revestidos por una cápsula y es importante tener en cuenta ese revestimiento capsular de ganglio linfático. ¿Por qué razón? Porque cuando ocurre un tumor conocido con el nombre de linfoma o linfomas, pues estos suelen formarse dentro de los ganglios linfáticos y suelen invadir, romper la cápsula y invadir los tejidos que rodean el ganglio, generalmente tejido adiposo. Entonces la expansión del ganglio linfático es importante. ¿Sí? Observamos entonces folículos linfoides que tienen dos estructuras anatómicas conocidas. Una, esta región central, conocida con el nombre de centro germinal, y otra región conocida como la región del manto, la cual rodea el centro germinal. Entonces la anatomía básica del folículo linfoide es un centro germinal y una región conocida como el manto. Desde el punto de vista patológico es importante tener en cuenta eso porque la mayor parte de los linfomas se originan aquí en el centro germinal. No obstante, hay otros linfomas que se pueden originar aquí en la región del manto. Entonces, pues es importante que desde el punto de vista anatómico conozcan esa diferenciación anatómica. Un gran aumento de un folículo nos permite ver esta parte rosada un poco más clara, ópticamente más clara, corresponde al centro germinal, y esta zona que lo rodea como una corona de color violeta, morado, pues corresponde a la región del manto. El manto tiene un color morado porque las células que están ubicadas en esa zona ya son células que han obtenido madurez. ¿Sí? Ópticamente hablando, los linfocitos son células cuyo núcleo ocupa la mayor parte de la estructura. El citoplasma es muy pequeño y es de color morado. Muy bien, vamos al cerebro. Aquí estamos observando entonces tejido cerebral a pequeño aumento, y ese tejido que observamos acá en la periferia como una membrana corresponde a las meninges. ¿Sí? Básicamente esto debe ser la aracnoides, la parte más externa, y levantada por el proceso del tejido, pero más cercano definitivamente al estroma cerebral, tenemos aquí la pía madre. ¿Sí? Entonces esto es la configuración anatómica del cerebro. Por debajo del aracnoides se forma un espacio anatómico conocido como el espacio subaracnoideo, el cual es de importancia ya que es un espacio que no existe, pero virtualmente puede aparecer ante la presencia de acumulación de algo, por ejemplo, sangre. Cuando tenemos un individuo en el cual se produce una hemorragia subaracnoidea, sangran vasos del aracnoides y se depositan por debajo del aracnoides entre esta y el parénquima cerebral. Entonces, hematomas subaracnoideos ocurren en esta zona. Aquí básicamente observamos entonces neuronas muy numerosas. El cerebro es muy celular, formando pues en este corte tan superficial sustancia gris. Si vamos un poco más en profundidad con un aumento mayor, todas estas células que ustedes están observando son somas neuronales, ¿sí? Algunas son astrocitos, otros son oligodendrocitos. Para poder diferenciar una de la otra, pues requerimos tinciones especiales, no están en esta imagen. Vemos unas células alargadas, estas son neuronas piramidales, y cerca a ellas vemos unas células que tienen como un núcleo ligeramente alargado y un citoplasma blanco. Acá
hay muchas, ¿no? Esas células con el citoplasma blanco son oligodendrocitos. La función del oligodendrocito es mielinizar. Entonces, son células que mielinizan los axones de las neuronas. Entonces, ustedes van a encontrar siempre a los oligodendrocitos acompañando neuronas, como ustedes ven aquí, una neurona y un oligodendrocito al lado. Si ustedes miran una prolongación del soma hacia la parte de abajo, la estoy señalando, y el oligodendrocito ahí pegado, lo que él está haciendo es mielinizando ese axón. Esa es la disposición anatómica básica del cerebro. El cerebro tiene también muchos vasos sanguíneos, son todas estas estructuras rojas alargadas, numerosísimos vasos. Y el estroma, el tejido de sostén del cerebro, es todo esto que vemos aquí rosado, ¿sí? Que es un estroma pues conocido como estroma fibrilar, porque tiene fibrillas conocidas como fibras de Rosenthal. Bien, aquí vemos un cerebelo, ¿sí? Y este cerebelo pues tiene una disposición anatómica muy bonita, con una serie de células dispuestas alrededor de el parénquima cerebral, pero pues no hay mayor diferencia en cuanto a su composición anatómica. Solamente me gustaría que retuvieran este tipo de patrón histológico que siempre va a corresponder al cerebelo. Sin otra particularidad anatómica para nombrar aquí, podemos pasar a la siguiente. Aquí estamos observando un plexo coroide. Este es el interior de un ventrículo. Entonces ustedes van a observar que aquí vemos cerebro, estoy señalándolo. Este espacio blanco es el ventrículo y vemos un epitelio cúbico que reviste la superficie cerebral. Este epitelio cúbico en este momento no se nota bien, pero normalmente tiene muchas cilias, es un epitelio absortivo. Y aquí vemos un epitelio compuesto por una serie de vellosidades, ¿sí? Estas vellosidades constituyen el llamado plexo coroide. El plexo coroide tiene como función producir líquido cefalorraquídeo. Son células en su borde epitelial, son células cúbicas, pequeñas, con un eje fibrovascular, con vasos en su interior para sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas son las células que producen el líquido cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta esto, ya que varias alteraciones patológicas pueden generarse en los plexos coroides. Por ejemplo, a medida que uno va envejeciendo, los plexos coroides se van degenerando y se van calcificando. Por lo tanto, la producción de líquido cefalorraquídeo va disminuyendo. Y al ir disminuyendo, la producción de líquido cefalorraquídeo disminuye en el individuo. También tumores pueden generarse en los plexos coroides, ¿sí? Entonces, alteraciones de los plexos coroides pueden generar lesiones neoplásicas, hidrocefalia puede generarse aquí también. Entonces, son estructuras anatómicas de importancia. Plexos coroides. Aquí vemos el epitelio del ventrículo cerebral que veíamos aquí. Un gran aumento de este epitelio, es un epitelio absortivo, células cúbicas, y si ustedes miran con un poco de detenimiento, tienen aquí cilias, son estructuras, células ciliadas, ¿sí? Entonces, tienen una función absortiva y productora. Son las llamadas vellosidades aracnoideas, ¿sí? Del epitelio. Bien, continuando con el cerebro, aquí observamos la hipófisis, y todos sabemos que la hipófisis tiene dos, a pesar de ser el sistema endocrino, pues está ubicada y es dependiente del sistema nervioso por su localización anatómica. La hipófisis tiene dos regiones bien conocidas: la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior, separada entre sí por una estructura llamada la pars medialis, ¿sí? Que separa una zona de la otra. Hay una serie de hormonas que se producen en cada una de estas zonas. La hipófisis anterior produce la mayor parte de hormonas, la hipófisis
posterior neurohipófisis produce básicamente oxitocina y hormona antidiurética. Las demás hormonas suelen producirse aquí en la hipófisis anterior. La hipófisis es una zona frecuentemente afectada por tumores benignos, pero tumores al fin y al cabo. Tumores que pueden crecer, expandir la silla turca, afectar el quiasma óptico, producir ceguera y en casos extremos pueden llegar incluso a producir herniación encefálica y hasta la muerte de una persona. La hipófisis se ve afectada por el tumor que les mencionaba, adenomas, y estos adenomas de la hipófisis suelen ser no funcionantes. En la mayor parte de los casos no producen hormonas en exceso. Quizás el adenoma hipoficiario más frecuente es el adenoma hipoficiario productor de prolactina, ¿sí? Que produce secreción láctea en mujeres y en algunos casos también en hombres. Aquí nos acercamos un poco más a lo que es la estructura pseudoacinar y pseudoglandular de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Aquí vemos un nervio periférico, entonces vemos en su interior una serie de neurofibrillas con axones en su interior unidas entre sí, las neurofibrillas, formando una gran fibra nerviosa rodeada por una membrana llamada el. Aquí estamos observando un pulmón de un feto. El pulmón de un feto es muy diferente al pulmón de un adulto. Básicamente el pulmón del feto se caracteriza desde el punto de vista histológico porque está colapsado. Es decir, uno no ve los espacios alveolares que uno sí observa en un pulmón del adulto. Esto se debe a que el pulmón fetal no tiene la maduración adecuada porque no se ha formado en suficiente cantidad el líquido surfactante, ni tampoco ha habido la inversión circulatoria que ocurre en el momento del nacimiento. El pulmón fetal se caracteriza por que hasta la semana 28 está totalmente colapsado. Por esa razón es imposible que un individuo sobreviva a no ser que tenga medidas terapéuticas muy estrictas en la unidad de cuidado intensivo antes de la semana 28. La razón es porque el líquido surfactante no se ha producido en suficiente cantidad. Después de la semana 28 ya el líquido surfactante se está produciendo y por eso es que una persona puede sobrevivir después de la semana 28 de gestación. En algunas circunstancias, cuando los médicos sospechan que es posible que un embarazo se adelante, los médicos suelen suministrar un medicamento, un esteroide, a la madre para que por vía placentaria pase y madure el pulmón, ya que el esteroide induce la formación temprana de líquido surfactante. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que un pulmón de un feto siempre va a tener este aspecto que ustedes observan acá, va a estar colapsado, ¿sí? En general los alvéolos van a estar cerrados. Aquí hay algunos alvéolos que están un poco más abiertos. Este corte probablemente corresponde al de un feto de, digamos, 26, 27 semanas. Y después de la 28 ya el aspecto de estos alvéolos comienza a ser más, o de todos los alvéolos comienza a ser más parecido como a este que ustedes observan acá. No obstante, nunca en una gestación el pulmón va a tener una apariencia como esta, que es la de un pulmón ya maduro. Entonces ya este es el pulmón de una persona obviamente adulta, pero una persona después del nacimiento ya tiene un aspecto más o menos así, es decir, los alvéolos abiertos, el espacio alveolar vacío, ¿sí? Entonces este es un pulmón normal. Desde el punto de vista histológico es importante recordar que los alvéolos tienen una serie de trabéculas hacia el interior del espacio alveolar, esas trabéculas llamadas la trama alveolar. La trama alveolar lo que hace básicamente es ampliar el área
de intercambio gaseoso. Entonces, que en las paredes alveolares toma lugar el intercambio gaseoso. Entonces, por medio de estos espacios, estas entrantes que hay entre los alvéolos, pues se aumenta el área de intercambio gaseoso, optimizando el espacio. En algunas enfermedades, por ejemplo el enfisema, lo que ocurre es que los alvéolos se van destruyendo, esta trama alveolar se va perdiendo, esos tabiques del alvéolo se van perdiendo y poco a poco los alvéolos se van destruyendo y van coalesciendo. Entonces se forman grandes masas alveolares, disminuyendo el área de intercambio gaseoso. Esa es la razón por la cual en enfermedades como el enfisema la sensación de asfixia es permanente en estos pacientes y son eventos que no tienen reverso, por lo tanto se consideran enfermedades terminales. Este pulmón que estamos observando aquí no es totalmente normal. Tiene ciertos cambios enfisematosos incipientes, como observamos acá. Aquí hay un gran espacio alveolar que lo estoy señalando con la flecha. Una persona con fumadora puede tener cambios de este tipo. Entonces aquí hay otro espacio ya muy expandido. Si bien es cierto, no podemos decir que este paciente al que se le tomó esta biopsia tiene un enfisema, sí es probable que sea un paciente fumador crónico y esté desarrollando ya cambios a nivel de sus pulmones en la región alveolar. Y de no detener, ¿sí?, el consumo de cigarrillo, en un futuro va a desarrollar un enfisema. Si ustedes ven aquí, miren este gran espacio alveolar con poca trama conectado ya con este de otro, ¿sí? Entonces, estos espacios alveolares expandidos gigantes que ustedes comienzan a ver reciben el nombre de bulas, ¿sí? Ya es una condición no normal, sino patológica. Supongan que en un momento dado esta línea, este fragmento para el alveolar desaparezca. Entonces comunicaría un gran espacio que ya es todo este con este que está acá, y de romperse esta ya quedaría una gran área enfisematosa. Entonces este pulmón que estamos viendo aquí no es un pulmón normal del todo, es un pulmón que ya tiende hacia la enfisematización. Eso es un alvéolo normal, ¿sí?, la pared completa, y vemos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 ahí interpuestos. Decir cuál es cuál a veces es difícil, y lo que ustedes están observando aquí dentro de este espacio alveolar son macrófagos alveolares que siempre están ahí para fagocitar partículas que inhalamos o exceso de líquido surfactante que puede aparecer en esas áreas. También es importante que reconozcan los pequeños capilares que tienen los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos tienen pequeños capilares que permiten la irrigación alveolar. Aquí tenemos una fibra de músculo cardíaco, ¿sí? Entonces el músculo cardíaco es un músculo que tiene cierto grado de estriación y tiene la presencia de discos intercalados, ¿sí?, parecido al músculo estriado. El músculo cardíaco es un músculo estriado modificado que tiene la capacidad de hacer conducción eléctrica, entre otras cosas. Es decir, es un músculo estriado que funciona como si fuera un músculo liso. Es una buena relación de similitud que se puede hacer entre una y otra. Aquí ustedes observan entonces cómo las fibras se intercalan una con la otra, y si son un poco acuciosos en la observación pueden ver las microestriaciones que estoy señalando que caracterizan al músculo cardíaco. El músculo cardíaco también se caracteriza porque las fibras suelen ser ramificadas. Si ustedes ven, aquí viene una ramificación que se une con una ramificación de esta otra, aquí hay un disco intercalado, entonces son fibras ramificadas entre sí. Los discos intercalados se hacen más notables en este caso, ¿sí?, y pueden observar también las estriaciones. El músculo cardíaco es un músculo muy activo desde el punto de vista metabólico, por lo tanto
el músculo cardíaco tiene que tener muchos vasos sanguíneos que lo irrigan. Ustedes ven aquí, los vasos son delgados, son unos vasos que están son en forma de hendidura, como ustedes observan acá. Las células las eritrocitos, las células que van por esos vasos sanguíneos van de una manera muy ordenada, como ustedes lo pueden observar en este corte, y básicamente pues son numerosos. Aquí observamos un poco mejor con esta coloración especial de orceína fibras de músculo cardíaco, y vemos las estriaciones, ¿cierto? Y vemos los discos intercalados. Estos discos intercalados son muy importantes porque en su interior existe una proteína llamada desmina, ¿sí? La desmina permite unir una fibra muscular con la otra, una fibra muscular cardíaca con la otra. Cuando uno tiene un trastorno llamado miocarditis, por alguna razón no muy clara, el virus tiene un tropismo por esa proteína llamada desmina que se encuentra en discos intercalados. Entonces, el virus afecta esas estructuras anatómicas y la respuesta inmunológica se dirige básicamente contra el virus que está unido a los discos intercalados. Y en efecto, la respuesta inmunológica logra destruir el virus, pero también en muchos casos destruye el disco intercalado. Por lo tanto, las fibras miocárdicas quedan sueltas. Esa es la razón por la cual muchas personas con miocarditis presentan arritmias cardíacas e incluso pueden llegar a fallecer debido a la ruptura de los discos intercalados y la pérdida de la secuencia rítmica de la contracción del miocardio. Aquí vemos tejido mamario. El tejido mamario pues no tiene muchas particularidades anatómicas. Ductos galactóforos, como este que vemos aquí, uno grande, rodeando o en cercanía a grupos o acinos de pequeñas glándulas lácteoproductoras, ¿sí? Estas células lácteoproductoras reciben estímulo de la prolactina que se produce en la hipófisis, y con eso se produce leche, ¿sí? La cual es eyectada a estos pequeños ductos que drenan a estos ductos mayores y a ductos galactóforos, y de ahí pues sale expulsada la leche. Para que la leche se expulse, esta es una imagen grande de un ductico de estos. Este es el epitelio lácteo, ¿sí? Donde se produce la leche. Son glándulas de tipo apocrino, la secreción es apocrina, y alrededor de estos ductos ustedes van a observar una serie de células organizadas linealmente, muy bien organizadas, rodeando el ducto, llamadas células mioepiteliales. De aquí en adelante vamos a hablar mucho de las células mioepiteliales porque están alrededor de muchas estructuras anatómicas. Las células mioepiteliales tienen una función básica importantísima, y es una función contráctil. Entonces, esas células mioepiteliales se contraen gracias a la presencia de una molécula de actina en su citoplasma, y esa contracción es lo que permite que la glándula se mueva y el contenido producido salga eyectado. Entonces, la eyección del contenido glandular y de lo que va por esos ductos galactóforos se hace a través de la contracción sincrónica y permanente de las células de tipo mioepitelial. Las células mioepiteliales también son muy importantes como ayuda diagnóstica al patólogo, pues en aquellos tumores de origen glandular, adenocarcinomas, adenomas, etc., generalmente las células mioepiteliales no se forman. Entonces, cuando un patólogo quiere diferenciar si una glándula
es neoplásica o es normal, inmediatamente busca por la presencia de células mioepiteliales, y si no están, consideran que esa glándula es de tipo patológico, es decir, puede ser de un adenocarcinoma, de un tumor, ¿sí? Y si están, uno dice que esas glándulas son normales. Entonces, recuerden, la célula mioepitelial es muy importante para el diagnóstico de lesiones glandulares, no solamente en la mama, también en el intestino y en diferentes órganos, como veremos más adelante. Esto es lo que vamos a hablar en la primera parte de la clase de histología para patólogos. Muchas gracias.